Los rastros del último verano. Aparqué la bici encima de una acera poco transitada para poder descansar durante unos minutos. Era un día caluroso de junio y ya se empezaba a notar la entrada del verano. Me dispuse a mirar el mapa por última vez para visualizar la calle donde depararía mi próximo reparto. Y entonces un escalofrío me recorrió la espalda y miles de imágenes y recuerdos se apropiaron de mi mente. El último reparto se situaba en la planta 3 de un edificio en el barrio de Chamberí. Esa misma planta pertenecía al edificio donde había vivido y me había refugiado los últimos años de mi adolescencia junto con mi familia. Se me hizo un nudo en el estómago al pensar que quizá mi madre o mi hermana seguían viviendo allí. No podía saberlo. Hacía 3 meses que había vuelto del campo donde nos reclutaron a mi padre y a mí tras finalizar la guerra civil. Recuerdo que mi madre y mi hermana decidieron huir y cruzar la frontera en busca de una vida mejor, pero aún había la mínima posibilidad de que hubiesen decidido volver a Madrid. Así que decidí seguir mi rumbo hacia donde me dirigía el mapa. A medida que iba pedaleando, divisaba los escombros y ruinas causados por la guerra. Al fin llegué a un edificio alargado con forma rectangular. Até la bici a una valla y me dispuse a subir los escalones hasta la planta 3. Toqué el timbre y estuve esperando en la puerta durante unos segundos hasta que un niño se asomó por la puerta. Debía de tener unos 7 años de edad y me resultaba ligeramente familiar. A continuación, me abrió la puerta una mujer que rondaría los 30 años. En cuanto me reconoció, me dirigió una sonrisa que me recordaba que por fin había llegado a casa.